Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Cárdenas Prime era una ciudad podrida desde sus cimientos. Lo que alguna vez fue una joya colonial del borde exterior ahora era solo un cementerio de luces rotas, estructuras metálicas corrompidas por la herrumbre y voces que susurraban desde las sombras. Nadie caminaba por el sector 12 a menos que tuviera la muerte tatuada en los talones. Allí, entre los restos de una nave colapsada y el esqueleto oxidado de lo que fue una estación de transporte orbital, dormía una figura solitaria. Cubierta con una lona sucia y maltratada por el clima artificial, apenas se notaba que estaba viva. Su cuerpo delgado temblaba por las corrientes de aire frío que se colaban entre los tubos resquebrajados. Su piel, luminosa bajo la luna artificial, era de un tono perlado que parecía ajeno a cualquier especie conocida por los habitantes de ese mundo. La llamaban basura estelar. Otros la llamaban la bruja de los pasadizos. Una criatura a la que nadie se acercaba, por miedo, por asco o por simple ignorancia. Los niños del barrio le tiraban piedras a veces, burlándose de sus grandes ojos sin parpadeo. Los adultos fingían que no existía, caminando más rápido al pasar cerca, como si el olvido fuera una vacuna contra lo desconocido. Mateo la vio por primera vez cuando salía del taller a medianoche. Trabajaba como mecánico de drones de carga, mal pagado y olvidado como el resto del sector. Pero tenía ojos atentos. Ese día, mientras pasaba junto a los escombros, algo lo obligó a girar la cabeza. Fue un movimiento apenas visible, una sacudida de hombros bajo la lona, y por un segundo pensó que era un animal atrapado. Pero cuando se acercó, vio dos ojos enormes, húmedos, que lo miraban desde la oscuridad con un miedo que no pedía ayuda, pero tampoco podía esconder el hambre. No dijo nada. Solo dejó en el suelo una pequeña bolsa con pan caliente, uno de los pocos lujos que aún podía pagar en el mercado nocturno. Ella no se movió mientras él se alejaba, como si esperara una trampa. Pero cuando él dobló la esquina y desapareció de su vista, sus dedos delgados emergieron lentamente de debajo de la lona y abrazaron el pan como si fuera oro. Volvió al día siguiente. Otra vez a la misma hora. Esta vez trajo algo más, una pequeña manta térmica y una botella de agua purificada. Cuando la dejó junto al pan, susurró, sin mirarla directamente: «No tienes que decir nada. Solo, cuídate». Cuando comenzó a alejarse, escuchó por primera vez su voz. Apenas un susurro que flotó en el aire con un acento extraño, musical, casi quebrado. «¿Por qué?». Mateo se detuvo, con el corazón latiéndole más rápido de lo que esperaba. No se giró. No le respondió. Solo respiró hondo, y continuó caminando con una sensación extraña que le quemaba el pecho. Esa noche, mientras dormía en su cama de metal, el recuerdo de esos ojos no lo dejó en paz. Eran ojos que hablaban sin palabras. Y por alguna razón que aún no entendía, él sentía que había algo profundamente roto en ella, y también algo inmensamente valioso. Mateo empezó a cambiar su rutina sin darse cuenta. Lo que antes era una costumbre agotadora, salir del taller a medianoche, caminar por calles en silencio, esquivar grupos de pandilleros aburridos, ahora tenía un propósito. Cada día, antes de regresar a su hogar, pasaba por las ruinas del sector 12. Siempre traía algo: comida, una linterna vieja, un pedazo de manta. Y siempre la encontraba allí, sentada en su rincón entre las sombras, con los ojos fijos en él como si tratara de leerle el alma. Iliara. Ese era su nombre. Lo dijo una noche después de una larga pausa, cuando ya habían compartido varios silencios cómodos y miradas suaves. Su voz era suave, pero tenía una carga emocional tan profunda que cada sílaba parecía pesar toneladas. «Me llamo Iliara». Mateo asintió lentamente, sin hacer preguntas. No quería asustarla. No quería que se cerrara como lo hacía cada vez que alguien pasaba demasiado cerca o hablaba demasiado fuerte. Solo quería que se sintiera, aunque fuera por segundos, segura. La ciudad seguía igual de podrida, pero entre ellos dos algo comenzaba a florecer. Un día, sin previo aviso, ella no estaba en su rincón habitual. Mateo sintió un nudo en el estómago. Caminó por los alrededores, con el corazón palpitando de miedo. No era preocupación romántica. Era algo más visceral, como si su cuerpo supiera que algo estaba mal incluso antes de confirmarlo.
La encontró en una esquina, tirada en el suelo, con la cara ensangrentada y la ropa rota. Alguien había intentado asaltarla. O algo peor. Su respiración era débil, y sus labios murmuraban palabras en un idioma que Mateo no reconoció. Se arrodilló junto a ella sin pensarlo. La tomó en brazos y la llevó a su pequeño apartamento, arriesgándose a todo. Mientras curaba sus heridas con vendas improvisadas, notó algo extraño. Su sangre no era roja, sino de un tono azul plateado, brillante, casi líquido como mercurio. Bajo la suciedad y las heridas, su piel no era como la humana. Era demasiado perfecta, como si hubiese sido creada, no nacida. Cuando ella despertó, sus ojos se encontraron con los suyos. Y por primera vez, no estaban asustados. Estaban llenos de algo diferente. Tristeza, vulnerabilidad, pero también una chispa de esperanza. «No deberías haberme traído contigo», susurró Iliara. «No soy segura». Mateo se encogió de hombros, limpiándole con cuidado la frente. «Tampoco lo es la ciudad. Pero aquí estás viva». Hubo un silencio largo. Luego ella tomó su mano. Sus dedos eran fríos, largos, pero temblaban de forma tan humana que Mateo sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué haces esto por mí?» Él la miró directamente a los ojos. No eran humanos, no completamente. Tenían un brillo interno, una luz suave que parecía moverse en su interior como si estuviera viva. Pero también estaban llenos de preguntas. De dolor. De algo que alguien como Mateo jamás había visto en los ojos de nadie. Porque tus ojos no mienten. Porque nadie debería vivir como si no valiera nada. Iliara desvió la mirada. Un sollozo contenido le tembló en los labios. No dijo nada más. Pero esa noche, cuando durmió en el sofá cubriéndose con la manta que él le había dado semanas antes, lo hizo sin miedo. Por primera vez, sus sueños no la hicieron llorar. Y Mateo, desde la silla vieja junto a la ventana, la observó mientras dormía. Algo dentro de él lo empujaba hacia ella como un campo gravitacional. No por su aspecto, no por compasión, sino por la certeza brutal y silenciosa de que esa mujer, esa criatura caída del cielo y olvidada por todos, no era lo que parecía. No era una vagabunda. No era una bestia. No era un error. Era algo que nadie más se había molestado en ver. Y él había empezado a verlo todo. La luz del amanecer artificial atravesaba las persianas rotas del apartamento de Mateo, tiñendo las paredes con un brillo blanquecino. En el sofá, Iliara seguía dormida, envuelta en la manta como un susurro frágil. Mateo preparaba café sin hacer ruido, aunque sabía que sus movimientos eran inútiles para no despertarla. Ella no dormía profundamente. Nunca. Como si el sueño, para ella, fuera una amenaza en vez de descanso. Cuando abrió los ojos, no hubo sorpresa ni alarma. Solo lo miró en silencio desde el sofá, como si ya lo hubiese sentido antes de despertar. «Te escuché hablar en sueños», dijo él, finalmente. Ella se tensó. «¿Qué dije?» Mateo dejó la taza sobre la mesa sin mirarla directamente. «Un nombre. Mirand». El silencio que siguió fue tan absoluto que se oyó el zumbido del viejo refrigerador luchando por mantenerse vivo. Iliara no respondió de inmediato. Se incorporó lentamente, cubriéndose mejor con la manta. Su mirada cambió. Ya no era de miedo ni dolor. Era la de alguien que ya no puede esconder más. «Pensé que lo había enterrado para siempre», murmuró con voz apagada. Ese nombre no debería existir fuera del núcleo real. Mateo frunció el ceño, acercándose apenas. ¿Núcleo real? Ella levantó los ojos hacia él, y en ellos ya no había dudas. Solo verdad, cruda y peligrosa. «Mi nombre completo es Iliara Velis Mirand, princesa de la casa Mirand, soberana legítima del círculo estelar de Lothkar, hija de la emperatriz desaparecida, traicionada por su propia hermana». Mateo parpadeó, como si las palabras necesitaran tiempo para tomar forma en su mente. Princesa, emperatriz, traición. Todo sonaba como parte de una historia antigua, un mito olvidado. Y sin embargo, ahí estaba ella, real y rota frente a él. «Me desterraron», continuó ella. «Me dieron por muerta después del golpe.
Escapé con vida solo porque un soldado, uno solo, me desobedeció. Desde entonces he cruzado planetas, sistemas, estaciones abandonadas, siempre huyendo, siempre ocultándome. Porque saben que si mi rostro es reconocido, habrá caza. Mateo tragó saliva. Se sentó frente a ella con la mirada fija. Durante días había sentido que ella escondía algo grande, pero no imaginó nada parecido. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Iliara lo observó largo rato, sin parpadear. Porque me salvaste. Y no solo del hambre o del frío. Me salvaste de la idea de que yo no merecía seguir respirando. Se acercó a él. Sus dedos tocaron apenas su mano, y el contacto fue como electricidad. Mateo sintió algo dentro de él tensarse, pero no se apartó. Debí haberte dejado atrás, dijo ella con la voz temblorosa. Por tu bien. Si alguien descubre que me ayudaste, estarás condenado. Te ejecutarán sin juicio. Sin aviso. Mateo entrecerró los ojos. Algo en él cambió entonces, algo profundo, algo más allá de la lógica. Una decisión nacida no del deber, sino del instinto. Entonces que me ejecuten. Iliara abrió los labios, pero no encontró palabras. Solo lo miró, como si lo viera por primera vez. Como si no pudiera creer que, entre todo el universo podrido que había conocido, alguien aún estuviera dispuesto a morir por ella sin pedir nada a cambio. Tú no entiendes lo que estás diciendo, Mateo. No sabes quién soy realmente. No me importa tu corona, ni tu linaje, ni cuántos mundos tenías bajo tus pies, respondió él sin vacilar. Solo sé quién eres ahora. Y eso me basta. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener tanta verdad en sus ojos. Pero esa noche, cuando volvió a dormir en el sofá, lo hizo con la manta apretada al pecho y una lágrima callada deslizándose por su mejilla. No era de tristeza. Era de alivio. De una certeza nueva y dolorosa. Alguien la había visto por primera vez. No como una amenaza. No como una herramienta política. Sino como mujer. Como persona. Como Iliara. Y Mateo, sentado en su silla junto a la ventana, sintió que su vida entera acababa de encenderse con un fuego que ya no se podía apagar. El cambio fue sutil al principio. Pequeños drones exploradores comenzaron a sobrevolar Cárdenas Prime con más frecuencia. No eran del gobierno local, Mateo lo sabía. Los reconocía por el zumbido agudo de sus propulsores silenciosos y los sensores frontales tintados de rojo. Equipamiento de rastreo genético de alta precisión. Y por la manera en que se desplazaban, buscaban algo o alguien. Iliara lo sintió también. Su cuerpo se tensaba cada vez que uno pasaba cerca, como si su sangre misma detectara la amenaza. No hacía falta decirlo. La habían encontrado. Esa noche, mientras Mateo intentaba reparar el viejo calentador del apartamento, escucharon un zumbido más fuerte. El cristal de la ventana vibró levemente. Cuando él se asomó, un dron negro flotaba a escasos metros del edificio. Se detuvo, apuntó un haz de luz hacia la pared exterior y descendió lentamente, como un buitre a punto de alimentarse. «Tenemos que irnos ahora», dijo Iliara, ya de pie, con la manta en una mano y una vieja mochila en la otra. Mateo no hizo preguntas. Sabía que el tiempo para eso había pasado. Corrieron por la escalera de servicio hasta llegar a las cloacas abandonadas del Sector 9, una red olvidada de túneles bajo la ciudad donde nadie se atrevía a entrar desde la última epidemia de óxido vivo. Allí, entre vapores tóxicos y paredes húmedas, Iliara avanzaba como si conociera cada curva, cada bifurcación. Mateo la seguía sin dudar, con los pies resbalando sobre charcos oscuros y la respiración cortada por el esfuerzo. «¿A dónde vamos?», preguntó cuando por fin se detuvieron a descansar en una cámara circular, alumbrados apenas por una linterna rota. Iliara apoyó la espalda contra el muro. El sudor brillaba sobre su frente. Sus ojos estaban dilatados, agitados, pero firmes. «Hay un punto ciego en el escudo orbital. Si lo alcanzamos antes del amanecer, puedo intentar enviar una señal a alguien que aún me deba lealtad. Un general de mi madre, si sigue vivo». Mateo asintió, pero antes de que pudiera responder, escucharon un chirrido mecánico desde el túnel detrás de ellos. Algo se acercaba. Rápido. Firme. Un droide de asalto.
Uno de clase cazadora. Mateo empujó a Iliara detrás de él sin pensar, con una barra de metal oxidado que había encontrado al huir. El droide emergió como una bestia de metal, 6 patas delgadas, cuerpo bajo y una esfera giratoria en el centro que escaneaba con un láser azul. «¡Corre!», gritó él. Pero Iliara no se movió. Un temblor recorrió el suelo. Su cuerpo se irguió como si algo dentro de ella se hubiese desbloqueado. Sus pupilas brillaron. Literalmente. 2 líneas de luz blanca cruzaron sus mejillas. Y de su espalda emergieron filamentos plateados, como fragmentos de una armadura que dormía bajo su piel. «No», dijo ella con voz distinta, más profunda, más firme. «Ya no más». El droide saltó hacia Mateo. Él levantó la barra, dispuesto a resistir aunque solo fuera un segundo. Pero no fue necesario. Iliara levantó la mano. Y entonces el aire se torció. Una onda invisible surgió de sus dedos, comprimió el espacio y empujó al droide contra la pared con un estallido sónico. El metal crujió. El chasis se partió en 2. Chispas eléctricas llovieron sobre el túnel. El cuerpo del cazador cayó inerte al suelo con un eco metálico que retumbó hasta lo más profundo de la cloaca. Mateo la miró, sin poder moverse. Ella jadeaba, de pie, con la piel ahora cubierta por una capa brillante que parecía nacida de la propia energía del cosmos. No era ropa. No era tecnología. Era ella. Iliara. Activada. ¿Qué eres? Ella lo miró. El resplandor de su cuerpo comenzó a apagarse, y la armadura se replegó como si jamás hubiese estado allí. Soy lo que fui criada para ocultar. La hija de la guerra. La sucesora de un trono forjado en fuego estelar. Mateo aún no comprendía todo, pero algo en él sabía lo esencial. Esa mujer que antes dormía sobre cartón y recibía migajas con temor ahora era capaz de destruir armas imperiales con un gesto. Y aún así, lo miraba a él como si su juicio importara más que el de 1000 mundos. Yo no tengo un reino, Iliara. No tengo armas, ni escudos, ni un ejército. Tú tienes algo que ellos nunca podrán fabricar, susurró ella acercándose. Coraje sin ambición. Y ojos que ven más allá de lo que aparenta el universo. Ella extendió su mano. La tomó. Por primera vez, él no sintió que la estaba protegiendo. Supo que, juntos, se protegían mutuamente. En algún lugar sobre ellos, el amanecer artificial empezaba a asomar. Pero abajo, en ese túnel olvidado, una guerra dormida acababa de despertar. La ciudad parecía respirar diferente esa mañana. No era la humedad del amanecer artificial, ni el viento que silbaba entre los andamios oxidados. Era algo más profundo. Como si el sistema entero de Cárdenas Prime contuviera el aliento, presintiendo que algo estaba por romper el equilibrio podrido que reinaba desde hacía décadas. Iliara y Mateo habían abandonado los túneles antes del primer cambio de turno de los centinelas urbanos. Se desplazaban rápido, por caminos que solo ella parecía conocer, ocultos entre los esqueletos de una civilización industrial moribunda. Ninguna patrulla los vio. Ningún dron volvió a detectarlos. Pero ambos sabían que era solo cuestión de tiempo. El punto ciego del escudo orbital no estaba en la ciudad. Estaba en las afueras, más allá del límite prohibido donde los sistemas defensivos de la vieja colonia estaban rotos o abandonados. Había que cruzar un tramo del desierto técnico, un campo abierto de placas metálicas, torres caídas y restos de satélites que habían caído sin aviso. Mientras caminaban en silencio entre los restos del mundo olvidado, Iliara apretaba los labios como si contuviera algo. Mateo lo notó. Llevaban horas sin hablar. Él sabía cuándo era prudente callar, pero no podía más. ¿Qué estás guardando? Ella no se detuvo. Sus pasos seguían firmes, su mirada fija en el horizonte. Pero sus dedos temblaban levemente, y ese fue el único indicio. No solo vinieron a buscarme, dijo, finalmente. Vinieron a silenciarme. Mateo frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Silenciarte? Iliara se detuvo entonces, girando hacia él con el rostro tenso. No soy solo la heredera. Llevo algo dentro de mí. Algo que no debería tener. Mateo se acercó lentamente, manteniendo la voz baja. ¿Qué cosa?
Ella se quitó uno de los guantes gastados que usaba desde que llegaron a la ciudad. La palma de su mano brillaba, pero no como antes. Era un resplandor contenido, azul profundo, que parecía pulsar con vida propia. Durante el golpe de estado, los guardianes de la capital escondieron el códice genético imperial en mi sangre. No hubo tiempo de extraerlo. Solo sabían que si el enemigo lo obtenía, todo estaría perdido. Mateo no entendía del todo la magnitud de lo que decía, pero comprendía lo esencial. Eso significa que tú no solo eres la heredera, tú eres el trono. Y Liara asintió en silencio. Si me matan, la línea real desaparece para siempre. Si me capturan, pueden reescribir el linaje con su tecnología. Y si logran extraer el códice... Se interrumpió. No hacía falta decirlo. Mateo desvió la mirada al horizonte. A lo lejos, la silueta de una nave se recortaba sobre las nubes metálicas. Una figura negra descendía lentamente, como una daga cayendo sobre el planeta. Él supo de inmediato quién venía. ¿Es ella? Y Liara asintió con los ojos brillando de rabia contenida. Mi tía. La usurpadora. La que me arrebató todo. Mateo apretó los puños. ¿Y piensas enfrentarte a ella así, sin nadie más? Ella giró la cabeza lentamente hacia él. No estoy sola. Mateo sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No porque temiera lo que vendría, sino porque por primera vez se sentía parte de algo mucho más grande que él. No como espectador, sino como eje. La nave descendió más. Podían sentir ya el zumbido de su motor resonando en el suelo. Desde la escotilla bajaron figuras encapuchadas, armadas, marchando en formación. Soldados de élite. La vanguardia personal de la nueva emperatriz. Y Liara retrocedió 2 pasos. Luego se quitó el abrigo, dejándolo caer a sus pies. La armadura genética que dormía en su piel comenzó a emerger otra vez. Pero esta vez no se detuvo en una defensa básica. Sus piernas, brazos y espalda fueron cubiertos por placas vivas de luz sólida, como si todo su linaje ancestral se manifestara al fin. Mateo no podía apartar la vista. Estaba viendo nacer a una reina. Si salimos de esto, dijo él con voz baja, quiero que elijas dónde vivir. No por tu linaje. No por política. Solo tú y yo, en el lugar que más te haga sentir libre. Ella lo miró. Su rostro endurecido por años de fuga se suavizó apenas por un segundo. Y en ese instante, más íntimo que cualquier caricia, le dijo todo sin decir nada. Lucharé por eso, Mateo. Los soldados ya estaban formados. La emperatriz descendía. El aire olía a tormenta. El suelo vibraba. Y la sangre de Iliara, dormida durante años, comenzó a gritar por venganza. La emperatriz descendió como una sombra que nadie había invitado. Alta, majestuosa, envuelta en un manto que ondeaba pese a que no soplaba viento. Su rostro era una máscara de arrogancia fría, una reina que jamás pensó ser desafiada. A su alrededor, los soldados formaban un muro de acero. Estaban bien armados, bien entrenados y absolutamente convencidos de que su causa era invencible. Iliara dio un paso al frente, el suelo resonando bajo sus pies con un eco metálico. Su armadura completa emitía un brillo azul palpitante, como si respondiera a su respiración, a su rabia contenida, a su sangre ancestral. Ya no era la mujer rota que dormía entre ruinas. Era la heredera de una dinastía que habían creído extinguida. Así que sigues viva, dijo la emperatriz con una sonrisa burlona. ¡Qué decepción! Y tú sigues disfrazando traición con títulos, respondió Iliara, sin miedo en la voz. ¡Qué vulgaridad! La emperatriz extendió una mano. Los soldados apuntaron de inmediato, pero no dispararon. Porque en ese instante, Iliara alzó una esfera translúcida de energía, envolviendo a Mateo y a ella en un campo de contención que ningún arma convencional podría atravesar. Esta es tu última oportunidad, continuó Iliara. Ríndete. Entrega el poder. Acepta el juicio del linaje real. La emperatriz soltó una carcajada que resonó como metal quebrándose. ¿Una mendiga hablando de juicio? El trono ya no te pertenece. Ya nadie te recuerda, niña. Tu linaje es polvo.
Mateo dio un paso al frente, saliendo de la sombra de Iliara. No tenía armadura, ni escudo, ni armas sofisticadas. Solo la voz de un hombre que había visto a esa mujer renacer desde la nada. Pero yo la recuerdo. Y la vi levantar la cabeza cuando todos querían que muriera en silencio. Eso es más noble que todos tus títulos vacíos. Los soldados dudaron. Algunos bajaron apenas el arma. Era imperceptible, pero suficiente para que la emperatriz frunciera el ceño. Sabía lo que significaba: debilidad, duda, una grieta. Iliara no esperó más. Con un rugido que no era humano ni alienígena, sino ancestral, lanzó un pulso desde el centro de su pecho. No era solo energía. Era linaje, memoria, justicia acumulada durante generaciones. La onda de poder barrió a los soldados como hojas secas, desarmándolos sin matarlos. La emperatriz alzó su propio escudo, pero Iliara ya estaba frente a ella, moviéndose con una velocidad imposible. Hubo un destello. Un choque brutal. Luego otro. La batalla entre las dos estalló en medio del campo abierto, entre explosiones sónicas y chispas que iluminaban el cielo nublado. Mateo miraba, impotente, con el corazón latiéndole en los oídos. Cada golpe parecía dividir el mundo en dos. Pero no dudaba. Sabía que Iliara no estaba sola. Sabía que la fuerza que la impulsaba no era solo venganza, ni orgullo, ni poder. Era amor. Y eso fue lo que la sostuvo cuando la emperatriz logró herirla en el costado. Cuando cayó brevemente de rodillas. Cuando el escudo vibró peligrosamente. Mateo gritó su nombre, pero no hizo falta que lo ayudara. Iliara se levantó. Su herida sangraba, azul y luminosa. Sus ojos ardían. Y en el silencio que siguió, todos los presentes escucharon lo que ella dijo. Mi madre te perdonó una vez. Yo no cometeré ese error. Y con un grito que estremeció el suelo, canalizó todo su poder en un único golpe. No letal. No mortal. Pero definitivo. Derribó a la emperatriz, desactivó su escudo y la dejó tendida en el suelo, impotente, derrotada, expuesta. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El silencio era reverencia. Los soldados arrojaron las armas. Se arrodillaron uno a uno, no por miedo, sino porque en el fondo de su entrenamiento aún quedaba lealtad a la verdadera sangre. Iliara se volvió hacia Mateo. Su cuerpo temblaba. La armadura se replegaba lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero aún brillaban. ¿Ahora sí me crees, princesa? Mateo corrió hacia ella, tomándola entre sus brazos con una risa ahogada. No. Ahora te creo, reina. Ella lo besó. Allí, entre los restos de la batalla, bajo los ojos de soldados, drones y nubes artificiales, lo besó sin miedo, sin vergüenza, sin límites. Meses después, la casa Mirand fue restaurada. El códice genético confirmado. Iliara fue coronada en la cámara central del Nexo Imperial. Pero la ceremonia más importante no fue la coronación. Fue la que compartió en un jardín escondido, lejos de las cámaras y del protocolo, donde Mateo le entregó un anillo simple que él mismo había forjado en el taller donde todo había comenzado. Ella lo aceptó con lágrimas en los ojos. No por lo que significaba para el imperio, sino por lo que significaba para su corazón. Y así terminó su historia. No entre ruinas, no en soledad, sino donde siempre mereció estar, en lo alto, rodeada de luz y tomada de la mano del único que jamás la vio como menos.